Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando. Eh, el día de hoy les voy a platicar sobre mi testimonio en la clínica de Link con lo que fue un tratamiento de biodescodificación cuántica. Eh, bueno, recurrí a Link ya que pues traía un padecimiento el cual por algunos años ya no podía encontrarle una solución, el cual pues bueno, en el 2018 me operaron la rodilla por fractura de menisco, practicando deporte en la universidad. Y pues nada, durante 3 años no traté la lesión o la rehabilitación más bien. La cirugía fue exitosa, pero yo no me di el cuidado o no paré el tiempo adecuado para poder hacer la rehabilitación. Yo soy entrenador y practico ciclismo. Entonces, durante mucho tiempo, pues bueno, de alguna forma me sentía como presionado o obsesionado con seguir practicando mi deporte. Y una vez que me operaron, salí del hospital y a los pocos meses, 2, 3 meses, cuando vi que podía nuevamente poder hacer mi deporte, pues volví a practicarlo, a hacer algunas competencias, etcétera, pero siempre con la molestia de la pierna contraria, porque la pierna contraria pues tenía que hacer más trabajo y esta se sobrecargaba, mientras que la otra pues evidentemente era protegida porque pues el cuerpo sabía que había sufrido una intrusión, ¿no? Como fue la cirugía. Eh, pero llegó el 2021 y de repente yo toqué fondo. Ya practicar mi deporte era muy doloroso a una muy baja intensidad. Quiere decir que yo iba pedaleando sobre la bicicleta muy despacio y me generaba mucha molestia, dolor. Tanto que tuve que dejar de hacerlo y optaba por preferir acompañar a mis compañeros en coche, ¿no? Y los cubriendo, etcétera. Y pues eso me pegó porque al final era como sentirme inútil, porque pues yo al dedicarme al deporte, pues de repente decía no puedo hacer lo que tanto me gusta. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de, ¿sabes qué? Tienes que parar y volver a dedicarle tiempo a esto. Entonces, pues la teoría era de que pues estuve asistiendo con fisioterapeutas, etcétera, para tratar de corregir lo que antes no hice, que era rehabilitarme. Entonces, pues estuve así como 6 meses trabajando ejercicios de fortalecimiento, etcétera, pero no veía cambios o no lo que yo esperaba. Tenía amigos que me decían, oye, pues tómatelo con calma, es un proceso largo, etcétera. Si te llevó 3 años llegar aquí por no atenderlo, seguramente te puede llevar el mismo tiempo o el doble. Entonces para mí era complicada esa situación, hasta que de repente ya habiendo tocado a fondo, pues mi mamá de repente se enteró de este tema de la biodescodificación y me dijo, oye, existe esta clínica en San Juan del Río, ¿qué te parece si vas, etcétera? Y pruebas, ¿no? Y al final, pues en ese momento me hizo mucho ruido. Yo acababa de regresar de la terapia de rehabilitación y me hizo clic lo que dijo mi mamá, porque me preguntó, oye, ¿te está dando resultados? Y le dije, pues verdaderamente no. Entonces, pues de alguna forma yo también como que atendí al llamado porque me dijo, oye, es que tienes que estar un mes aislado, etcétera, y eso es como funciona, ¿no? Eh, fue todo, pues simplemente yo organicé todo en mi trabajo para poder concretar las cosas, el poder irme a la clínica. Ya antes había hablado con uno de los terapeutas, que es Sergio, y que me dijo, oye, pues mira, así funciona, esto es cuántico, etcétera. Afortunadamente yo ya tenía algo de conocimiento, bueno, sobre este tipo de cosas y más o menos como dije, ok, va, me gusta la idea, quiero probarlo, estoy desesperado, la palabra clave es eso. Y bueno, al final ya estaba ahí, en menos de 3 semanas yo ya me iba a ir a San Juan del Río a la clínica. Eh, pues muy sencillo, simplemente tráete lo menos que puedas, no vas a tener comunicación, vas a dejar tu celular, etcétera. Eh, y pues nada, ¿no? La verdad es que yo tenía muchas expectativas y dije, no, va a ser algo más, pues como mágico, ¿no? Pues no sabía qué iba a suceder, pero sentía que iba a ser no como lo que sucedió, ¿no? Que no fue malo, pero no es como, pues no sabes qué esperar realmente.
Y pues bueno, al final mi familia me acompañó el primer día, pasaron cosas muy curiosas, dentro que fue parte de lo que en su teoría te dicen, bueno, al final lo que tú traes es una expresión del cuerpo que te está diciendo que estás haciendo algo que no va contigo. Entonces, en un principio, pues te choca eso, ¿no? Dentro de las primeras sesiones era de, oh, ok, te vamos a hacer, vas a hacer ciertos métodos. eh, Vamos a, o sea, su metodología era, pues, ver películas, leer, parte de la teoría, ¿no? Tratando de que argumentaban tanto Michelle y Sergio, que al tener las bases, la teoría, pues al final en tu mente no iba a hacer estragos, todo eso, ¿no? Que no iba a haber interferencia. Y la verdad es que yo fui muy flojito y cooperando, o sea, muy dispuesto a, porque pues quería encontrarle una solución a mi problema, ¿no? Y al final, pues pasaban los primeros días y era complicado porque la teoría te decía, oye, pues me decían, pues déjate llevar y tú encuentras las respuestas, ¿no? Y pues obviamente uno quiere decir, pues, ¿qué no me las van a dar? Pero es parte del proceso, ¿no? Me decían, mira, pues tarde o temprano va a llegar el momento. Eh, entonces, pues a pesar de que estaba leyendo, viendo películas, etcétera, pues como que no veía un avance, ¿no? Yo decía, puta, ya voy a la mitad, ya llevo una semana aquí y no veo como que la diferencia o la respuesta que me va a hacer el cambio, ¿no? Eh, entonces, al final, pues bueno, la forma de ahí de separarte de tu familia, de tu trabajo, etcétera, pues es una desconexión pues total, porque simplemente convives con la gente que esté ahí, con otra gente que esté en la clínica, con los terapeutas, etcétera. Y pues bueno, estás centrado en eso, ¿no? Estás haciéndote responsable de encontrar una cura o una solución al problema. Eh, de repente, pues bueno, te dan estrategias y mira cómo, o sea, te explican este punto de, bueno, tu cuerpo te está diciendo esto, pero ¿por qué sucede? O sea, tratando de encontrar un por qué sucedió y qué es lo que está tratando de decirte, ¿no? Tu cuerpo. Entonces, al final, después de mucha teoría, hablas algo sobre un doble cuántico, el cual es como tu yo del futuro, que hablando de que puede estar en varias dimensiones en este momento, que seguramente la gente que vaya va a tener pues mucho más, una explicación mayor sobre este tema, pues yo me cuestionaba a mí mismo, ¿no? Antes de ir a dormir, me ponía a meditar, eh, que era algo que no había hecho, a pesar de que mucha gente, familia y una gran amiga me decía, oye, Fer, es que medita. Yo decía, no, ¿por qué? No quiero hacerlo y me negaba. Pero desde el primer día ya como que me tomé el tiempo para meditar. Entonces, eh, trataba de encontrar las respuestas, ¿no? Que yo sabía que tenía algo ahí y seguramente yo mismo me lo iba a decir. Y pasada esa semana, después de hablar de ese tema del doble cuántico, que estaba antes de desayunar, pues de repente escuché esa parte de la teoría en donde pues dice que al final tu cuerpo está expresándote algo. Y de repente sucedió la magia porque me di cuenta que mi problema era, al final yo comprendí que lo que me había sucedido, como yo les expresaba que sentía mi dolor, es que sentía un desequilibrio, ¿no? Obviamente por que puse a trabajar más la pierna que no fue operada y la otra quedó descompensada y como que pues por eso se sobrecargaba y me dolía. Y entonces de repente me di cuenta que en base a la teoría que habíamos visto, pues era un reflejo de algo que yo no estaba bien. Pensando, yo me di la explicación de que pensando en el yin y el yang, teniendo una persona, las dos polaridades, tanto negativa y positiva, mi personalidad ha tratado de ser como el yin, ¿no? La parte blanca, la parte de luz, etcétera, pero estaba absorbiendo la parte de oscuridad. Y entonces eso en la naturaleza pues no es un equilibrio. Debemos de tener la parte oscura, tanto la parte de luz. Entonces estaba tratando de cubrir algo que yo no era, aparentar, poniendo máscaras ante la sociedad, etcétera, y que justamente yo mismo estaba incómodo con eso, ¿no? Desde decir groserías o ser demasiado amable
o no tener un temperamento fuerte cuando tenía que hacerlo. Entonces, ese desequilibrio que manifestaba mi cuerpo, y esa también desde el principio, la primer fractura del menisco, pues también tenía que ver con una división de mi cuerpo en el que estaba tambaleándome porque yo no aceptaba lo que era y tampoco hacía lo que quería, ¿no? O sea, también darle poder a la oscuridad, ¿no? Entonces fue como muy claro para mí en ese momento donde yo dije, esto es lo que pasó. O sea, realmente mi cuerpo sigue manifestando estas cosas de desequilibrios porque yo no estoy siendo auténtico. Entonces para mí fue un momento revelador, se lo platiqué a los terapeutas y me dijeron, ahí está. Realmente allá, ahora que eres consciente, vas a poder entender y trabajar en ello. Y a partir de ahí todo, pues seguí con las semanas de trabajo ahí, en la clínica, ya siendo consciente de lo que era, pero bueno, al final, eh, ya lo que tengo que hacer para curarme era hacer cambios, porque justamente el no hacer cambios es lo que nos hace estancar en esa enfermedad y el cuerpo por eso sigue, repite y repite y repite y repite cosas de las cuales no somos conscientes o no queremos serlo. Entonces, desde un resfriado, una tos, etcétera, o una molestia de algún miembro, bueno, todo eso, al final ellos te dan la teoría, donde hay libros de que tu cuerpo habla, etcétera, qué significa cada padecimiento. Y bueno, al final también de los últimos días era de, ok, ya entendiste eso. Y sí, tenía sentido lo que decían los libros sobre que, por ejemplo, hablando de los huesos, eh, tiene que ver con desvaloración. Entonces a mí me sucedió eso cuando después de que yo no me rehabilité adecuadamente y no podía ser funcional en mi trabajo, me sentía desvalorizado, o sea, me sentía inútil, como se los había dicho antes. Entonces se agravó en ese sentido. Entonces decía así que parte de la teoría decía que si tenías una dolencia que se seguía manifestando era porque seguías sintiendo desvalorización. Entonces eso de repente me hizo clic y de repente yo después de que salí de la clínica, ya que me dijeron, mira, tienes que hacer cambios para que de verdad tu cuerpo comience a captar esa vibra, esa energía, que tú resuenes de forma diferente, para que él tenga se reestructure. Entonces, pues parte de lo que tenía que hacer era pues cosas diferentes, ser un poco más extrovertido, ser más dinámico, ¿sí? Algo que era lo contrario a lo que yo era antes, ¿sí? Pero que también quería hacer y que no me había atrevido a hacerlo. Y la verdad es que yo me salí de la clínica, ok, con esas tareas de, ok, no estás curado, pero ya eres consciente de que tú tienes la solución y de por qué se dieron las cosas y qué camino seguir. Y la verdad es que yo salí de la clínica pues diciendo, ok, no quedé curado, me sirvió mucho, valió mucho la pena todo, el tiempo invertido, dinero, todo, o sea, sí me sentía muy satisfecho, pero todavía tenía dudas de saber cómo estaba, de por qué no estaba todavía bien. Y de repente cuando salí, la primera semana se presentaron cosas, de tomar sesiones de rehabilitación gratuitas y para mí era la duda de, ok, tengo que ir con un fisioterapeuta aún, porque esto pues sigue manifestando que tengo que depender de otra cosa y no hacerlo yo. Entonces también me comuniqué con Sergio, el terapeuta, y me dijo, sí, es parte del proceso, acéptalo y tal. Y la verdad es que pues la asistí también a terapia me ayudó porque de alguna forma también esos terapeutas me dijeron, mira, puedes continuar con tu rehabilitación de esta forma, eh, hasta el ejercicios, y de repente yo comencé a ver evolución. Y yo decía, bueno, ¿qué está funcionando la rehabilitación? O es que también he estado actuando diferente, porque sí, fueron meses como de un cambio radical, ¿no? Y entonces tenían contacto conmigo, y oye Fer, ¿cómo vas? De la clínica, me preguntaban de la clínica cómo iba, y yo les decía, bueno, pues he mejorado un porcentaje más, pero no estoy bien. Y de repente debatían, no, es que sí estás bien, solamente tienes que confiar y tal, y yo, pero no me siento bien, o sea, yo soy muy sincero y honesto, y no te voy a decir que estoy bien hasta no estar bien, no me siento sano aún. Total, que yo me dejaba llevar, comencé a actuar diferente, comencé a practicar mi deporte y ya comenzaba después de unos meses a poder hacer cosas sin tener la molestia. Entonces ya podía ser más productivo en mi trabajo,
ya podía acompañar a mi equipo. Entonces eso como que me fue quitando cosas encima que traía yo como que cargando, o sea, cosas que, pues eso, de la desvaloración, etcétera. Y comenzó a ver cambios y comencé a ir a lugares que no había ido, pero seguía un poco la molestia, ¿no? Entonces decía, bueno, ya puedo tolerar más, es algo que hace más de un año no podía hacer, pero noto un cambio. Y nuevamente con Sergio me se comunicaba y le digo, sí, ya tengo un avance, pero no estoy al 100%. Y casualmente, hace aproximadamente un mes, yo asistí a la clínica hace un año, en el 2021 y ahorita es diciembre de 2022. Asistí a finales en noviembre de 2021 y estuve ahí un mes y luego ya pasó un año y justamente me decían, esto va a tardar, no solo es estar aquí en la clínica, sino que cuando salgas, ese proceso va a tardar. Y entonces simplemente yo me dejé llevar y seguí haciendo cosas, etcétera. Y ya un año de eso, pues de repente me di cuenta que ya no tenía dolor. Ya no tenía dolor, ya podía correr, ya podía practicar ciclismo, etcétera. Y la verdad es que entonces yo dije, ok, creo que llegó el momento de aceptar y decir, estoy bien, estoy curado, ¿sí? Y la verdad es que es algo extraordinario porque yo seguí practicando mi deporte, seguí tratando de cubrir esas áreas débiles que tenía, pero ya también con otra percepción de las cosas, tratando de hacer esos cambios sustanciales. No me niego a que de repente todavía sigo teniendo cosas que te hacen pues sentir diferente, ¿no? De que pues, esas cosas que con uno mismo de repente uno entra en inquietud y en conversación consigo mismo de que algo pues no está bien, pero ya entiendo que todas esos malestares de mi cuerpo al final están manifestando algo que está sucediendo en mi vida y que no estoy pudiendo digerirlo y le tengo que dedicar tiempo para poder darle una solución en cualquiera de la vida. Entonces, pues la verdad, ese es el testimonio. Yo tardé un año para estar sano otra vez, pero tuve que tocar base en la clínica, de darme ese tiempo, ese proceso de introspección, de convivir con esas personas que me ayudaban mucho, que estoy muy agradecido con Sergio y con Michelle, porque me encaminaron, hicieron una labor enorme. Ellos confiaban mucho en que podía lograrlo y la verdad es que durante el proceso tú eres escéptico y dices, no, esto no funciona, esto es una locura, no, no confías en el método, pero al final dio resultado. Entonces yo ahorita actualmente estoy muy contento, estoy muy agradecido eh, por justamente estar nuevamente bien y porque ahora sé cómo resolver algunas cosas que pasan conmigo mismo. Así que invito a todos aquellos que tengan también esa inquietud y que finalmente el llamado del destino, de que, ok, este es el camino que tienes que tomar, no lo duden, no lo duden, al final tienen que dejarse llevar a la hora de que, porque hay muchas formas de llegar a la curación y no es el único camino, mucha gente lo encuentra de otras formas, pero si en su momento llegan a tocar con la clínica de Link, háganlo. Y al principio les puede costar trabajo, pero al final también hay que tener fe y hacer el proceso para entender muchas cosas. No va a ser fácil, eso sí, no les voy a decir algo que no es, pero valdrá la pena. Así que pues agradecido con la clínica de Link. La biodescodificación cuántica es es una ciencia que puede ayudar a mucha gente. Y pues bueno, los invito a que investiguen y se acerquen a los profesionales de Link para pues transformar su vida y encontrarle curación a problemas que quizá no habían encontrado. Hasta la próxima.